Carlos con un pie en el abismo. Capítulo 4. Carlos encontraría su primer aliento de vida el 17 de abril de 1987, a las 6 de la mañana. Nacimiento que lo llevaría de la mano de sus padres a iniciar sus primeras andanzas en la capital de comarca conocida por sus construcciones humanas, los llamados castells, y la cebolla de temporada invernal preciada por su elaboración y sabor, el calçot. Lugar de residencia donde ya se encontraban viviendo los padres y hermanos de la familia del padre de Carlos, familia venida de tierras gaditanas, de cuya población pesquera encontrarían en el peñón de Gibraltar y en el viento de Levante sus señas de identidad y sustento vital, hasta que las circunstancias daban pie a partir hacia tierras catalanas para empezar una nueva vida con afán de prosperar. Familia que, por ciertas circunstancias de índole personal, llevarían a los padres de Carlos, tras una mudanza de por medio, a residir en un bloque de pisos colindante a la de sus padres y a dos de sus hermanos, teniendo que decir que el padre de Carlos, dentro de las responsabilidades adquiridas dentro del núcleo familiar, vendrían precedidas de varios intentos de abrirse camino en compañía de un buen amigo. En esa búsqueda, o quizás en esa huida para dejar el entorno cercano con la intención de recibir nuevos aires en forma de experiencias y encuentros con los territorios que le llevarían a viajar por media Europa y más tarde, llegando a tierras venezolanas, se vería como parte de su historia, país que animaba a afianzarse en él por las oportunidades que el lugar le estaba brindando, pero nuevamente las circunstancias le llevarían a regresar a España, encontrando de nuevo las demandas que en su momento dejaría a un lado. En cambio, los orígenes de la madre de Carlos encontrarían su partida de nacimiento en un pequeño pueblo de la provincia de Granada, aunque muy cerca de la de Jaén. Familia compuesta por 7 integrantes, teniendo a 5 hijos que crecían en compañía de un padre y una madre, que por circunstancias no esperadas dejaban a la familia sin la presencia de la madre. Tal circunstancia haría que Carlos no tuviese la ocasión de mantener un encuentro con edad suficiente como para recordar sus rasgos ni su forma de ser, dejando su presencia en forma de fotografías e historias venidas de su hacer cotidiano en compañía de su familia y entorno más cercano. Aquella visita que le haría la abuela en tierras catalanas se culminaría con su pérdida regresando hacia tierras andaluzas. Noticia trágica que se vivía con 4 de los hijos ya emancipados, dejando al padre y el hijo menor viviendo en el mismo pueblo donde en su momento habían vivido los 7 integrantes del núcleo familiar. Y todo ello dejando al abuelo de Carlos trabajando la tierra desde el cuidado de las olivas, hortalizas y otras prácticas asociadas al campo, dejando las tardes para la pleita como práctica artesana antes de iniciar un nuevo jornal. Pero más allá del trabajo en el campo, se le conocía por sus deseadas migas de harina en compañía de una buena tajada de melón en tiempos donde el encuentro estival así lo permitía, o qué decir de sus dotes vocales al son de ciertas piezas musicales, como las conocidas y tan sentidas saetas. Dicho lo cual, cabe contextualizar cómo la madre de Carlos acabaría conociendo a quien sería su pareja y el padre de Carlos. Por ello, toca remontarse a los años donde la madre de Carlos danzaba en busca de una vida independiente en compañía de sus 2 hermanas, parando en primer lugar por la capital de España, encontrando de aquella urbe los primeros rayos de luz que le harían disfrutar de los discos de sus grupos favoritos o de las revistas del momento, conociendo cómo vivía la gente más popular y sibarita del panorama nacional e internacional. Un espacio donde daría rienda suelta a su lado más hedonista. Tardes, en forma de ricas palmeras de chocolate, o entre palomitas mientras visionaba las películas más taquilleras del momento. Momentos de satisfacción que darían con nuevos escenarios, ya que tocaba partir hacia Burgos por circunstancias laborales y de índole familiar. Ciudad de paso, donde por las circunstancias del momento
darían lugar a emprender su marcha hacia Cataluña, llegando a la misma población donde se encontraba el padre de Carlos. Encuentro fortuito en un entorno dado a la restauración gastronómica que llegaría gracias a la coincidencia entre algunas amistades que compartían ambas partes, siendo el primer día de muchos más, ya que a los pocos meses de saber el uno del otro, decidían hacer una ceremonia por lo civil con la intención de sustentar la relación, dejando los plazos prudenciales para dar con la llegada del protagonista del relato. Retomando el hilo una vez se ha contextualizado el entorno familiar de Carlos, toca entrar en materia con la vida de quien nos interesa. Para ello, toca decir al respecto que la infancia de Carlos estuvo enmarcada en idas y venidas, donde, rodeándose de la familia más cercana, tanto por parte materna como paterna, hicieron que sus inquietudes se viesen concedidas por tener dos padres que le dejaban conocer el entorno que le rodeaba, y, en cierta manera, le interpelaba, entendiéndose como el aprendizaje brindado desde el juego y el vínculo más próximo, llevándole a ser un retoño querido y apreciado por sus allegados. Todo era idílico y bonito, con matices, teniendo que anotar la pérdida del abuelo de Carlos por parte de padre, cuando Carlos rondaba los 8 años, haciendo que se quedara en esos momentos con tan solo 2 abuelos. Que uno de los hermanos del padre de Carlos tenía una esquizofrenia diagnosticada, también, siendo un hecho remarcable en el desarrollo de la unidad familiar. Hecho remarcable por las consecuencias que conlleva una enfermedad de este tipo, que sin desdeñar las anomalías en la conducta del propio afectado, el vínculo entre Carlos y su tío se llevaría de buen grado. Tal era la relación que había entre ellos dos, que de tanto en cuanto se iban a comer juntos, teniendo como lugar idóneo uno de los restaurantes de comida china que había en la población donde residían, o si las circunstancias lo permitían, se animaban a probar suerte con la quiniela. Quiniela que en su día les daría para rascar 11 aciertos, dando de ello la friolera cantidad de 2.000 pesetas, ya que para esas fechas el euro aún no había hecho acto de presencia. A todo ello, cabe indicar cómo la única abuela que le quedaba a Carlos por parte de padre se vería afectada por una embolia cerebral, quedándose sin habla. Y de esa forma, como si de una tenue capa sombría sobrevolara por la memoria ancestral, dejaría en aquella familia el rasgo de la enfermedad. En cambio, por parte de madre, el encuentro familiar se veía más distante por la disposición geográfica de los integrantes, haciendo que Carlos no encontrase, de forma tan explícita, situaciones y contextos complejos de asimilar. Eso sí, en fechas señaladas cabe decir que sí se reunían, teniendo para ello las vacaciones de verano, de Navidad, o por estar cerca de la población donde residía uno de los hermanos de la madre de Carlos, los fines de semana se convertían en visita casi obligada, haciendo que Carlos encontrase las delicias en aquella casa donde se dejaban ver perros, buena comida, salidas al campo y algún que otro regalo de índole monetario. Y todo ello de la mano de su tío, que le dejaba curiosear y fantasear con las cosas que se dejaban ver por aquella casa sustentada en las comodidades más mundanas. Circunstancias habidas y por haber, momentos remarcables o puntuales, más sentidos o menos gratificantes, todo lo que iba viviendo Carlos le iba aportando el aprendizaje que necesitaba como ser curioso y movido que era, dejándose ver a un niño de carácter risueño y alegre, características amigables que le fueron de ayuda a la hora de entablar vínculos con el entorno, pues siendo joven en edad, tal hecho no le impedía ser un niño con rasgos perspicaces, notando las sutilezas transmitidas por las personas que formaban parte de su núcleo más cercano. Por ello, y a medida que iba cumpliendo años, empezó a aceptar como verdad la vida de sus allegados, encontrando a un Carlos muy sentido emocionalmente, una esponja de sentimientos hecha para conectar con el sentir de la otra persona, llevándole a empatizar con la gente que le rodeaba, detectando qué sentían y no querían o no sabían expresar. Y todo ello sin ser consciente en verdad. Él solo iba almacenando todo aquel compendio de percepciones, aceptándolas
como su única realidad por no saber discernir entre su propia identidad y la que veían los demás. Carga emocional que le llevaba muchas veces a no saber cómo actuar, surgiendo en él la necesidad de buscar el respaldo, la protección y la valoración oportuna de su entorno más cercano, buscando la aprobación y el reconocimiento como forma indispensable para sentirse aceptado. Él mismo, que empezaría a indagar en mayor medida sobre sus instintos más genuinos, trayendo a la mente ciertas cuestiones de su interés. ¿Podía empezar a decidir por sí mismo? ¿Se le podía ir encarando en su hacer según el interés que iba mostrando? Con lo cual, el entorno más cercano estaba siendo capaz de detectar los valores y potenciales que empezaban a aflorar en el joven Carlos. Parece complejo poder discernir al respecto de las preguntas formuladas, pero es fundamental tener bien claros estos aspectos, porque de estos, Carlos empezaría a detectar que no podía defraudar a las personas que formaban parte de su núcleo más cercano. Por otra parte, al verse rodeado de tanta gente, fuera la familia, amigos de la escuela o participando en otras actividades extraescolares, o sin menospreciar los vínculos donde eran sus padres los protagonistas del momento vivenciado, hacían que Carlos se viera formando parte de esas actividades o reuniones como uno más de los allí presentes. Hechos remarcables en el desarrollo de Carlos, porque de aquellas circunstancias se le estaba permitiendo relacionarse con personas de edades muy dispares, siendo para Carlos otra fuente de aprendizaje sobre el comportamiento humano y su forma de relacionarse. ¿Y qué decir de aquellos actos participativos donde, siendo parte activa de fiestas populares y otros eventos sociales, allí se encontraba con sus padres disfrutando y sintiendo que todas aquellas emociones festivas y algunas de reivindicativas formaban parte de su expresión más vital? Por ello, no se puede negar que para Carlos aquellos primeros años de vida fueron movidos, sintiéndose cómodo, experimentando y conociendo qué le podía deparar tanto el presente como lo nuevo por ser conocido. Era evidente que Carlos tenía un carácter sociable y así se dejaba palpar a la hora de hacer amistades, siendo un chico de espíritu libre, pero con dones de líder, llevándole a gestionar las necesidades del grupo si así se le merecía o se le requería. En su faceta deportiva se hacía rápido de cualquier disciplina, aprendiendo los entresijos de la modalidad con suficiente pericia como para poder destacar entre sus compañeros. Habilidades que se veían mermadas cuando le tocaba enfrentarse a la competición, fuese por la presión autoimpuesta, por razón de no querer defraudar, por darle vértigo, verse victorioso, fuere por lo que fuese, se veía sin poder ir a la prueba en cuestión por alguna indisposición si ésta conllevaba tener que demostrar sus facultades atléticas. Circunstancias que no se reflejarían en sus primeros pasos como futbolista, practicando dicha disciplina en el colegio al cual iba, o si se trataba de competir en campeonatos locales como nadador, donde sí era capaz de lograr grandes marcas. Sin dejar de lado la relación que mantenía con los estudios, donde siendo alumno educado pero algo inquieto, pero a la vez predispuesto a participar, se quedaba en eso, ya que no se percibía un entusiasmo por alguna materia en concreto. Es verdad que su ávida imaginación le llevaba a plasmar ciertas creaciones en forma de dibujos ciertamente originales, pero poco más, ya que lo que más le motivaba era todo lo que tenía que ver con el recreo y el tiempo de diversión que se prestaba una vez salía del colegio. Allí sí, en ese contexto, Carlos se sentía feliz. Pero no todo eran sonrisas y diversión en la vida de Carlos, ya que fuera del horario escolar, encontraría de su paso por la Academia de Inglés el encuentro con la sensación de frustración por sentirse que no era capaz de amoldarse al nivel de la materia dada, una vez daba con el grupo que se ajustaba a su edad y nivel que se pedía lograr. Dialecto que se le quería inculcar de buena intención para que de ello se abrieran mayores posibilidades en su futuro venidero, teniendo que implorar a sus padres que lo dejasen de llevar. Por un lado, se buscaba atenderlo de la forma más resolutiva posible, pero a la vez se le daba el espacio necesario para que no se viese atosigado. Está claro que Carlos necesitaba expresarse, comunicar, exteriorizar su lado artístico, deportivo, habilidades comunicativas que buscaban ser escuchadas, atendidas, dispuestas al común de los mortales, llegando a ser elegido como alcalde infantil de su población.
Hecho relevante que lo llevaría a ser el representante de todos los niños que formaban parte del tejido educativo de la ciudad. Pero al igual que con la incapacidad de sacar su mejor versión cuando le tocaba salir a darlo todo en la competición, ya en posesión de la alcaldía volvían los fantasmas, haciendo que rechazara el proyecto por verse incapaz de formar parte del programa de actividades que se le pedía liderar. El miedo a exponerse a la opinión pública, al juicio externo o la búsqueda de aprobación por parte de los demás se convertían en un lastre que le empezaría a hacer mella, llevándole a dejar de lado ciertas experiencias, las cuales buscaban dar con la madurez necesaria para encarar los momentos que se le iban aproximando, ya que el instituto se acercaba y con ello tocaba dejar la escuela donde se le vio crecer y pudo ser él. Aquel niño querido y apreciado por sus palabras y su ávida espontaneidad, se le unía el interés que empezaba a recibir de las chicas que le rodeaban. El amor empezaba a tocar la puerta de un Carlos nada hecho a estos temas, que por no quererle dedicar su tiempo a dichos menesteres, renunciaba a la invitación. Con la llegada del instituto, Carlos se percataba que las cosas habían cambiado. El entorno se le hacía grande. Aquel nuevo espacio dado al estudio era un lugar frío, falto de calor, un entorno donde se juntaban alumnos de edades dispares que lo volvían vulnerable al percatarse de los hábitos que se iban asumiendo a cierta edad. Años lectivos donde Carlos iba encontrando el espacio idóneo para sacar su expresión más vital cuando se encontraba en compañía del equipo de fútbol en el cual jugaba o podía disfrutar de la buena sintonía que tenía con el grupo de amigos que se había buscado. Por cierto, grupo de amigos más jóvenes que él, encontrando de ello la libertad necesaria para desarrollar toda clase de actividades que le sacasen de las responsabilidades de la edad, pues sin obligaciones que contraer podía seguir soñando ser él. Sin rumbo aparente, sin directrices claras, sin camino propio, la responsabilidad que se le pedía le hacía huir, dejando de asumir la parte que le correspondía, parte que venía, entre otras demandas, mediante el amor, siendo la misma compañera con la que venía compartiendo clase desde la primaria, compañera de instituto y de entrenamiento que les llevaría a flirtear de forma pueril, sin saber cómo encarar aquellas demandas afectivas, pero sintiendo que le gustaba aquella chica tan vivaz y risueña, de nuevo se volvía a ver renunciando al encuentro compartido, donde por edad los besos pedían más intención. Y todo ello por verse incapaz de tratar con el sentir que le pedía una parte de su corazón, dejando pasar su primer romance como adolescente. Renuncia que cortaba de raíz la posibilidad de conocer el amor de pareja, encontrando de ello la frustración por haber reprimido sus instintos más primarios. Emociones que, por mal gestionadas, se sumaban a las nuevas experiencias que le dejaban sin saber actuar ante las chicas que le agradaban. ¿Y qué decir de las amistades o los compañeros de clase? La edad apretaba, tocaba salir, conocer entornos diferentes. En definitiva, el ocio demandaba nuevas formas de diversión más allá de las salidas en bicicleta o las pachangas futboleras. Todo aquel compendio de necesidades eran descartadas por la incapacidad del mismo que acabaría encontrando del aislamiento con su entorno más cercano el encuentro con la soledad. Contexto que daba para que Carlos empezase a verse mermado de aquellas habilidades sociales que le habían estado acompañando desde entonces. Años que, sin saberse muy bien cómo, le llevarían hasta su primer año de bachillerato. Caras nuevas se presentarían en la vida de Carlos en aquel nuevo año académico, que para hacerlo todo más complicado, el grupo asignado quedaba casi en su totalidad integrado por chicas lo suficientemente guapas e inteligentes como para que sintiera atracción por más de una de las allí presentes, abriéndose un panorama de oportunidades de lo más frustrantes para el tímido Carlos y su rubor pronunciado. Sumándose para esas fechas un momento crucial dentro de su caminar deportivo de la mano del triatlón, disciplina deportiva que lo mantenían diariamente entrenando con gran tesón, pero por razones que necesitarían ser estudiadas por un especialista, se quedaba sin la fortaleza necesaria para mantener en el tiempo la constancia y el sacrificio que pedía la vocación. Pues Carlos quería ser deportista profesional, eso es lo que buscaba alcanzar. Pero la presión que se imponía
y la inseguridad surgida por no querer defraudar a su entorno más cercano, daban para obtener resultados muy por debajo de los que sí era capaz de alcanzar durante los entrenamientos que compartía con otros compañeros de la misma disciplina. Los meses pasaban y con ello se presentaba el mes de diciembre, mes en curso que llevarían a Carlos y a sus compañeros de clase a visitar la televisión pública catalana con la intención de visionar en directo uno de los programas emitidos por la cadena en cuestión. Con la visita en marcha, Carlos y sus compañeros daban con los camerinos de maquillaje y peluquería, circunstancias aquellas donde algunos de sus compañeros empezarían a bromear por lo que allí se estaba interpretando. Encuentro distendido, donde se buscaba caricaturizar a supuestos artistas mientras recibían la atención del personal de maquillaje y estilismo. Todo ello siendo representado por los mismos alumnos. Con ese contexto tan ameno, ¿qué sucedió en aquel camerino para que Carlos se sintiese fuera de lugar? Difícil cuestión, si se pretende dar con la respuesta acertada. Lo que sí se puede apuntar tiene que ver con el momento en el cual Carlos buscaría ser parte protagonista de aquel juego dado entre risas. Y todo ello porque quiso hacerse pasar por un peluquero y estilista muy conocido y carismático por su peculiar voz forzada y algo gastada. Intenciones que se verían postergadas por la necesidad de avanzar, ya que la emisión del programa estaba a punto de empezar, generando en Carlos la sensación de indefensión e incapacidad ante lo que buscaba interpretar, pues entendía que no había encontrado la suficiente pericia como para exponer su lado más bromista y ameno ante sus compañeros. ¿Por qué no supo mezclarse en dicho contexto sin juicios de por medio? Las consecuencias acarreadas, tras la experiencia encontrada en aquel espacio televisivo, le llevarían a parar en uno de los kioscos de su población con la intención de comprar algunos dulces que le ayudasen a tapar aquel vacío que no sabía cómo expresar, siendo el primer día de muchos más. Aquel joven risueño, pero poco hecho a gestionar emociones de ese tipo, darían para que entrase en un espacio temporal de incomprensión y desdicha personal, y todo ello sabiendo que no estaba recibiendo acoso escolar. Todo lo contrario. Carlos era un joven atendido y respetado, y su entorno así se lo hacía saber. Aquella sensación venía consigo mismo. Era su propia percepción, la misma que le hacía creer que no estaba siendo capaz de compartir espacios donde sentirse cómodo, en sintonía de los demás. Las invitaciones que le llegaban las rechazaba, huía de la exposición que trajeran consigo los actos de ocio nocturno o quedadas donde compartir risas, y quién sabe si algo más, entre chicos y chicas. En resumidas cuentas, Carlos no supo encontrar la manera de compartir los mismos anhelos y diversiones que sí parecían tener los demás. Tocaba reemprender las clases pospuestas por las vacaciones navideñas, pero las cosas seguían mal para Carlos, sintiendo la peor parte de las emociones que no sabía cómo gestionar. Circunstancias aquellas que le llevarían a dejar de ir a clase, ingeniándoselas de la mano de una serie de rutinas donde sus padres se verían engañados, haciéndoles ver que estaba cumpliendo con su parte. Circunstancias que, sin saber cómo gestionarlas, le llevaban a seguir apostando por la comida como evasiva, llevándole a estar fuera de forma y sin propósito ni ritmo para seguir buscando resultados competitivos dentro de la práctica deportiva. Pasaban las semanas y con ello los meses, hasta el día en que se presentarían las circunstancias oportunas para que saliese a relucir la verdad de todo lo que Carlos no había sabido exteriorizar hasta el momento, llevándole a asumir ante sus padres la situación que le venía acompañando. Ante tales circunstancias, Carlos y su madre se irían de viaje a las Islas Canarias con el propósito de encontrar nuevas perspectivas de futuro. Quedaba claro que eran tiempos convulsos para Carlos, pero allí estaban sus padres sosteniendo al único hijo de la familia. Con ello, se encontraría dejando muchas cosas por hacer y conocer, eso sí, viviendo una vida paralela a la del resto, intentando, de esta, ir buscando un sitio afín a sus necesidades, aunque sin compartir espacios de diversión y conocimiento con los demás, quedando claro que la soledad era la sintonía que le acompañaba, utilizando como válvula de escape y cierta paz emocional la música, el cine y los videojuegos,
saliendo en bicicleta por el monte y los caminos colindantes a su población, mientras se valía de la comida como mecanismo de evasión. Y todo ello mientras aprendía de forma autodidacta cualquier tema que le pudiera interesar, pasándose horas indagando mientras sacaba apuntes y conceptos para lograr tener el conocimiento que le permitiese seguir estando conectado con el mundo y la sociedad. Porque cuando algo le interesaba y se sentía seguro haciéndolo, era fascinante la persistencia que tenía, encontrando como principal punto de interés todo lo que tuviese que ver con el comportamiento humano y las habilidades sociales, sin desmerecer los aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional. Carlos se daría cuenta que mediante la implementación de estos hábitos en su vida, estos le estaban permitiendo sentirse más predispuesto a relacionarse con los demás y a encarar nuevos objetivos en su vida. Y todo ello disfrutando del proceso sin la necesidad de irse a los extremos, porque ese solía ser su camino cuando buscaba lograr la supuesta perfección, teniendo que ajustarse a ciertas rutinas y pautas milimetradas para sentir que no se salía del plan trazado. Pues si percibía que no estaba siendo capaz de lograr los objetivos marcados, solo podía que caer en la incomprensión y la dejadez hasta la llegada de un nuevo impacto motivacional que lo volviera a sacar de su letargo existencial. Tiempos aquellos donde el vínculo con su familia más allegada se iba perdiendo a marchas forzadas. Y todo ello por la vergüenza que le generaba pensar que podía verse desaprobado o juzgado por sus allegados, ya que no se le conocía ni oficio ni beneficio. Circunstancias que cambiarían con la llegada de su primer trabajo durante el verano del 2007, teniendo para entonces 19 años. Aquel verano Carlos empezaría a forjarse los cimientos del camino que para entonces ya había elegido, o eso creía. Por ello, su primera experiencia en el mundo laboral le plantaba ante el reto de valerse como auxiliar forestal, posición laboral que consistía en dar soporte a los bomberos en la extinción de los incendios forestales durante la temporada estival. Trabajo que se vería repitiendo de forma sucesiva durante los años siguientes, hasta dar con otras remuneraciones más hechas a su medida por la experiencia adquirida. Pero no todo era trabajo, ya que en él se percibía la necesidad de sumergirse en otros proyectos de diferente índole. Necesitaba sentirse activo, aprender nuevas cosas, sacar su parte creativa a relucir. Curiosidad por aprender que también traía consigo la cara más amarga cuando se veía renunciando al objetivo marcado por verse ante la frustración que le generaba encontrarse por el camino alguna dificultad de por medio. Miedo escénico e incapacidad para dejarse ver. Todo se entrelazaba entre sí, teniendo para contrarrestar aquellas emociones encontradas la puerta de salida bien controlada por si lo que veía no le agradaba o le podía involucrar más de lo debido. Por un lado, había la voluntad y el amor propio del mismo que no consentía tirar la toalla, pero a la vez era consciente de la falta de rumbo que le venía acompañando, dando con el día en que Carlos se encontraría ante el abismo de su vida esperando respuestas que le aportasen la luz que estaba buscando en esos momentos. Luz que le ayudase a entender todo aquel compendio de trabas mentales e impulsos frustrados que le estaban impidiendo labrarse su propio camino. Por eso, si me estás escuchando, no desistas, porque sin quererte agobiar ni presionar, esperando que así hagas, ya no hay vuelta atrás. Ha llegado el momento de volar, ha llegado el momento de abrirse a la vida, a la propia, única e intransferible.